No sé por qué está así. No, pero... Es una avance. Esta. Bueno, gracias, qué pena. No sé si logren ver la pantalla. ¿Me escuchan? Sí, doctora, ahí se ve la pantalla. Doctor, Señora, doctor, muy buenas tardes. Lo que pasa es que prácticamente acá está el 50% del salón porque teníamos entendido que la clase era presencial, entonces si de pronto no ve muchas personas conectadas, es porque vamos a conectar un PC para que todos veamos la clase acá en la universidad. ¿Listo, doctor? si es que yo había hablado con Luis Felipe ayer para que no se pasara lo mismo y ahorita no van a pasarle la queja al doctor Ocampo que no doy clase, que los hago ir allá nada. Pues para que quede perfectamente claro eso. No, doctor, tranquilo. Es para comunicarle que si no ve toda la asistencia, pues ahí en las llamadas, porque la mayoría estamos acá en el salón. Entonces Bueno, vamos listo, a, entonces. pues, a conectar un equipo para que todos veamos. Entonces, ustedes me dicen cuándo comienzo. Entonces, cuando estén listos, me avisan. Listo, entonces puedo comenzar. Doctor, usted nos regala 2 minuticos, por favor, para No, conectar el computador. bueno, no hay ningún problema, pero cuando estén listos, me avisan para saber cuándo comienzo, cuándo Claro arranco. que sí, doctor. Listo, ya va. Doctor, Señora,
Sí, señora. Yo creo que ya podemos comenzar, doctor. Ah, bueno, listo, entonces. Bueno, mire, hablar de cetoacidosis diabética es hablar evidentemente de una de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Hay básicamente 3 complicaciones agudas de la diabetes mellitus. La primera se llama cetoacidosis diabética, la segunda se llama coma hiperosmolar, que puede ser cetóxico o no cetóxico, y la tercera se llama hipoglucemia. Como en este caso nos ocupa la cetoacidosis diabética, hay que hacer una contemplación importante sobre el concepto como tal. Otro elemento que vale la pena como aclarar y tener en cuenta, qué es lo que está pasando desde el punto de vista bioquímico y cuáles son las implicaciones desde el punto de vista clínico. Y lo otro, pues obviamente, de acuerdo al conocimiento que se tenga, pues se hará un enfoque relacionado con la parte del manejo actual con relación a ella. Y también la idea es conocer las complicaciones asociadas más frecuentes a un manejo inadecuado de la diabetes. Entonces, la cetoacidosis diabética suele ser más frecuente en los pacientes pediátricos, pero ello no quiere decir que también se pueda dar en los pacientes adultos. Recuerden ustedes que este fenómeno radica sobre todo en los niños porque está un poco más asociado a diabetes mellitus tipo 1, o sea, diabetes mellitus insulino requiriente, pero también se puede dar en los pacientes adultos. Solo que en los pacientes adultos es más frecuente el coma hiperosmolar, bien sea cetóxico o no cetóxico. Las diferencias entre cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar la vamos a ir discutiendo, pero básicamente se relaciona con 2 procesos. Uno, con los niveles de glicemia, y 2, se relacionan con desde el punto de vista fisiopatológico, que tiene que ver básicamente en que en una situación hay una deficiencia de insulina y en otra hay una deficiencia parcial de insulina. Bueno, muchos pacientes tienen por debut, el 25% de ellos, sobre todo en los niños, la presencia de cetoacidosis diabética. La mortalidad es relativamente baja si se maneja en forma adecuada. Y quizás el daño cerebral es la comorbilidad más frecuente. Yo parto por decirles a ustedes que el manejo agresivo de la cetoacidosis diabética trae como consecuencia edema cerebral, que en muchos de los casos es una complicación que no puede tomarse de manera indistinta por la sencilla razón de que recuerden que en estos fenómenos de cetoacidosis diabética hay que tener en cuenta que hay un trastorno hidroelectrolítico importante y que muchas veces la corrección rápida lleva también a ese tipo de trastorno. Y aparte de eso, recuerden ustedes que el cerebro obviamente funciona con una barrera que llama la barrera hematoencefálica y que obviamente está sujeto a los cambios bioquímicos que se dan normalmente en el organismo. Entonces, la cetoacidosis diabética es definida como una complicación aguda de la diabetes mellitus que se produce como consecuencia de un déficit absoluto o relativo de insulina. Recuerden ustedes que la insulina es producida por el páncreas, básicamente por las células beta, y que obviamente se estimula mediante la llegada de alimentos ricos en glucosa, que es lo que normalmente suele ocurrir cuando tenemos una comida copiosa rica en carbohidratos. Pues luego esa comida copiosa rica en carbohidratos se estimula el páncreas para que produzca insulina, y para que esa insulina, ustedes lo saben, el papel fundamental es promover la entrada de glucosa al interior de la célula. La glucosa por fuera de la célula ejerce un papel más bien de tipo osmótico, pero la glucosa que entra a la célula es utilizada para ir a las diferentes rutas metabólicas de los carbohidratos, ir a glucólisis, ir a glucólisis, irse a ruta de las pentosas, integrarse al ciclo de Krebs y generar energía. Recuerden que una molécula de glucosa generalmente suele por vía anaeróbica realizar más o menos en general alrededor de 36 moléculas de ATP. Entonces, como lo dijimos, es una descompensación metabólica grave. ¿Por qué se considera grave? Porque en el entendido de las complicaciones, de los procesos metabólicos que llevan a cabo esa compensación, se generan cuerpos cetónicos y cetoácidos. Y esos cuerpos cetónicos y cetoácidos son los responsables de la acidosis metabólica que se suele ver en la cetoacidosis diabética. Y como obviamente esa glucosa no entra a la célula, tenemos una hiperglucemia. O sea, tenemos ya 3 problemas grandes. Primero, vamos a tener un problema relacionado con
una diuresis osmótica por la hiperglicemia. Segundo, vamos a tener la presencia de cuerpos cetónicos y de cetoácidos que llevan como consecuencia la presencia de una acidosis metabólica. Y tercero, ustedes recuerden que frente a esta acidosis metabólica hay una serie de mecanismos compensatorios que tienen que ver con la movilidad de los hidrogeniones, que obviamente en este caso estos hidrogeniones entran al interior de la célula y la célula lo que hace es excretar y sacar potasio de su interior para tratar de compensar este proceso metabólico. Entonces, ¿qué hace que un paciente diabético controlado entre en cetoacidosis diabética? Básicamente podemos asumir eso en tres situaciones. La primera, que esa descompensación aguda se pudiera dar por un exceso en el consumo de carbohidratos. Van a ver ustedes que eso suele suceder en temporadas como la que se avecina, en la cual la gente consume de manera importante gran cantidad de carbohidratos ahora que vienen esas temporadas. Carbohidratos y esos carbohidratos obviamente traen como consecuencia que haya mayor exigencia por parte del páncreas en la producción de insulina. Lo segundo son los procesos infecciosos o situaciones de estrés que suelen relacionarse en gran parte con mayor producción de hormonas, en este caso de hormonas contrarreguladoras, como suele suceder la insulina, y que en su momento esa exigencia no es compensada porque no hay producción adecuada. Y lo otro es la omisión de la dosis de insulina en su defecto, que puede traer como consecuencia que se aumenten los niveles de glucosa. Desde el punto de vista fisiopatológico, aquí tenemos entonces la insulina como hormona producida por el páncreas. Recuerde que esa insulina se estimula cada vez que tenemos aumento de la glucosa. Cuando tenemos esta baja de insulina, entonces el organismo opera como si tuviera un estado de ayuno importante. Y ese estado de ayuno importante hace que mientras no haya glucosa, no se va por la ruta de la producción de azúcares para el sostenimiento del organismo, y entonces en su defecto se pasa a una segunda ruta metabólica que es la lipólisis. La lipólisis, recuerden ustedes, o la lipogénesis, o la lipólisis más bien, perdón, tiene que ver con el mecanismo de la beta-oxidación. La beta-oxidación entonces también se encarga obviamente de producir acetilcoenzima A, y esa acetilcoenzima A posteriormente se suele convertir en glucosa, pero como hay tanta producción, vamos a ver, de acetilcoenzima A, esa acetilcoenzima A, esas moléculas de acetilcoenzima A se fusionan unas con otras y ocasionan la formación de los famosos cuerpos cetónicos. Y cuando hay mucha producción de cuerpos cetónicos, pues ¿qué tenemos nosotros entonces? Que hay una cetonuria y hay una cetonemia. Hay otros mecanismos que tienen que ver con ese estado de ayuno que se da en la célula, porque obviamente al no tenerse la gran cantidad presente de glucosa, obviamente el organismo tiene que resolver su problema. Entonces nos vamos por la vía de la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de sustratos que no son azúcar, y se estimula también otra ruta metabólica que se denomina la glucogenólisis. Entonces, en consecuencia, tenemos un aumento en los niveles de glucosa. Y todo este mecanismo que tenemos acá relacionado con deficiencia en los niveles de insulina, obviamente hace que se disparen una serie de otras hormonas contrarreguladoras en las cuales se encuentran obviamente el glucagón, la hidrocortisona, la hormona del crecimiento y la epinefrina. Entonces, pudiéramos decir que en la cetoacidosis diabética tenemos la producción de 3 cuerpos cetónicos. Esos 3 cuerpos cetónicos son el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Generalmente el que más produce hidrogeniones es el beta-hidroxibutirato. Ese beta-hidroxibutirato produce hidrogeniones. Y esos hidrogeniones hacen entonces que tengamos una acidosis metabólica. Esa acidosis metabólica, recordarán ustedes que es la presencia de hidrogeniones, se relaciona en gran parte con ¿qué? Con un mecanismo que tiene que ver básicamente con la neutralización de esos hidrogeniones, y esa neutralización de los hidrogeniones obviamente la lleva a cabo ¿quién? La lleva a cabo el bicarbonato. Por ende tendremos un consumo importante de bicarbonato. Entonces las hormonas contrarreguladoras, como se nos acaba de mencionar,
glucagón, cortisol, catecolaminas y hormona del crecimiento, se disparan cuando tenemos una deficiencia absoluta de insulina, porque recuerden que estas hormonas básicamente lo que hacen ellas es tratar de producir glucosa. Estas hormonas también se disparan en situaciones de estrés. Estas hormonas aparecen también en lo que se denomina respuesta metabólica ante el estrés, y ellas son las encargadas de que se haya hiperglicemia. En la respuesta metabólica ante el estrés relacionado con cualquier, bien sea un estrés desde el punto de vista quirúrgico, un estrés desde el punto de vista metabólico que se relaciona con una cirugía, con trauma, cualquiera que sea, estas hormonas aparecen en circulación y son las responsables de que en un momento determinado tengamos niveles de glicemia elevada sin que eso sea realmente de alguna manera un paciente diabético. Entonces aquí tenemos las diferentes rutas. La lipólisis, que tiene que ver obviamente con la producción o con el metabolismo de los ácidos grasos a través de la beta-oxidación. Recuerde que la beta-oxidación trae como consecuencia la producción de acetilcoenzima. Esa acetilcoenzima va al ciclo de Krebs para generar obviamente energía. También hay una baja utilización de la glucosa. Acuérdense también ustedes que no solamente la glucosa se produce a través de la vía de la glucólisis, sino que también existen otras moléculas como son las proteínas. Y las proteínas también se degradan y pueden, a través de la gluconeogénesis, algunos sustratos, algunos aminoácidos se pueden transformar en glucosa. Y finalmente la glucogenólisis. Recuerde que el glucógeno es una forma como el organismo almacena la glucosa, que lo tiene en el hígado y lo tiene en el músculo. Entonces, ante situaciones como esta, se disparan todos estos mecanismos con el objetivo de generar glucosa, que es básicamente la esencia grande. Entonces, a través de la lipólisis se aumentan los ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres, recuerden que son los triglicéridos. Los ácidos grasos libres, obviamente, entran en la producción de la beta-oxidación, producen cetogénesis, producen cetoácidos y finalmente producen acidosis láctica. Entonces, la vía más importante de la producción de cetoácidos es la beta-oxidación a través de la lipólisis estimulada por la deficiencia de insulina, estimulada por la poca presencia de glucosa en la célula. Y tenemos aquí otros procesos. Recuerden que esos mismos ácidos grasos libres pueden ir a ser parte de la gluconeogénesis. Entonces también que puede ocurrir una especie de estado de hiperglicemia. Y ese estado de hiperglicemia conduce a ¿qué? Recuerden que las moléculas de glucosa, una molécula de glucosa C6H12O6, y esa molécula de glucosa que es C6H12O6 tiene una gran capacidad de enlazar por el grupo OH, enlazar hidrógenos y producir una diuresis osmótica. En esa diuresis osmótica se pierde agua y se pierde electrolitos. Entonces hay un fenómeno de deshidratación importante que si no se controla en forma adecuada termina obviamente en una falla renal. Y los niveles elevados de glucosa también conducen a un fenómeno de hiperosmolaridad. Recuerden que la glucosa, cuando hablamos de la osmolaridad sérica, recuerden que la osmolaridad sérica es igual 2 veces el sodio más la glucosa más sobre 18 más el BUN sobre 2.8. Esa es la forma de calcular la osmolaridad sérica. Entonces, 2 veces el sodio más la glucosa más el BUN sobre 2.8. Entonces, ustedes entenderán que si tengo una glucosa elevada, si yo tengo, por ejemplo, un sodio que es 136, le multiplico 2 por 136, me da 242. Pero si tengo una glicemia de 600, se va a aumentar la osmolaridad sérica. Entonces, ¿qué tenemos de allí? Varias cosas. Tenemos aumento de la osmolaridad sérica, tendremos acidosis, como lo acabamos de ver, y tendremos a su vez un trastorno electrolítico por la pérdida de sodio y por la pérdida de potasio. No sé si esté claro hasta allí por donde vamos o hay alguna dificultad. Los escucho, o si no están ya dormidos de pronto. ¿Está más o menos clara la situación? Sí, doctor. ¿O estamos perdidos? ¿Por dónde vamos? ¿Está clara la situación? Bueno. Aquí entonces vamos a tener en este cuadro que tenemos acá una deficiencia absoluta de insulina. Entonces ahí lo mismo que vimos ahorita, enzimas de la gluconeogénesis,
Entonces aumenta la gluconogénesis, aumenta la glucogenólisis, baja la utilización de glucosa, tendremos hiperglicemia y diuresis osmótica. Este es como un resumen grande de lo que les mostré ahorita. Aquí tenemos entonces que también se aumentan por esa deficiencia de glucosa las hormonas que son sensibles a la lipasa. Entonces, ¿qué pasa con los ácidos grasos en el hígado? Entonces se hace la lipólisis y recuerde que producto de la lipólisis tenemos la beta oxidación con la formación de cuerpos cetónicos. Cada vez que un cuerpo cetónico, que ya los vimos, se une con otro, se aumenta la producción, obviamente, de cetoácidos y tenemos la presencia de acidosis. También se los mencioné cómo esta diuresis osmótica que tenemos acá, al perderse, se pierden electrolitos, se pierde agua y se ocasiona una deshidratación. Esto cuando estamos hablando de una deficiencia absoluta. Cuando hablamos de una deficiencia relativa de insulina que tenemos, la misma situación. Tenemos hiperglicemia y una diuresis osmótica. Y lo mismo ocurre obviamente con la activación de las hormonas sensibles a la lipasa, y también hay una osmolaridad, también hay una alteración hidroelectrolítica. Solo que aquí, como la deficiencia es absoluta, tendremos algún sustrato de azúcar, algún sustrato de glucosa, mientras que aquí no tenemos sustrato de glucosa, puesto que a la célula no le está dando glucosa. ¿Por qué no entra glucosa? Porque no hay insulina para ese proceso. Doctor, una pregunta. Señor. La diuresis osmótica que se genera está generada por el aumento de la glucosa. Sí, claro, por el aumento de la glucosa, porque como no hay insulina, la glucosa se queda circulando en el torrente sanguíneo, y al quedarse en el torrente sanguíneo, pues obviamente aumenta los niveles de glucosa, entonces aumenta la osmolaridad sérica. La glucosa, de paso les quiero decir, hay unas sustancias utilizadas como diuréticos osmóticos, y esas sustancias que se suelen utilizar como diuréticos osmóticos, dentro de eso está la glucosa, y dentro de esa también está el manitol. El manitol es un tipo de azúcar que se utiliza para los pacientes que se les va a hacer una colonoscopia, porque de esa manera no solamente generan diuresis, sino que producen un fenómeno osmótico importante. Entonces, van a ver que el manitol hace parte de los diuréticos osmóticos. Y lo mismo ocurre entonces con la glucosa, hace parte de diuréticos osmóticos, que son los responsables de mayor cantidad en la producción de orina. Entonces aquí está, como estamos refiriéndonos un poco a los niños, pues estar en menor de 2 años, y qué factores de riesgo hay que en un momento determinado. Recuerden ustedes que entre los diagnósticos de la diabetes hay que tener en cuenta básicamente el hecho, de que puede ser esta una primera manifestación. Recuerden ustedes la famosa triada que siempre se ha dicho relacionada con la parte de la polidixia, la poliuria y la polifagia. Esos 3 elementos de poliuria, polidixia y polifagia hay que tenerlos muy en cuenta al hacer el interrogatorio de los pacientes. Muchos de estos pacientes son encontrados, vamos a ver más adelante, con trastornos del sensorio. El paciente puede estar somnoliento, estuporoso, y ese paciente en un momento determinado puede convulsionar. Esa será una primera manifestación. Ahorita hablamos un poco del hallazgo de la parte clínica, porque es importante que ustedes la conozcan. Entonces, en los casos conocidos, lo que puede darse es lo que estoy diciendo, situaciones de estrés. Entonces, omisión de la insulina, pobre control metabólico, la persona que va y consume demasiada cantidad de carbohidratos, tortas, flanes, tostadas, en fin. También se suelen en los pacientes psiquiátricos. Hay que tener en cuenta que también el consumo de ciertos medicamentos puede en un momento determinado conducir a esto. Muchos de los pacientes en su control de su diabetes utilizan terapias con bombas de insulina que en un momento determinado pueden fallar. Manifestaciones clínicas, ahí están. Entonces aclaramos de una vez. La cetosis diabética puede precipitarse, puede ser de nuevo, como debut, y puede precipitarse, ya dijimos, por las situaciones relacionadas con demandas metabólicas, por situaciones de estrés, tensión, y a estas situaciones de exceso de tensión me voy a referir básicamente a procesos infecciosos,
a procesos metabólicos, es decir, un paciente con infarto agudo de miocardio, una descompensación de una falla cardíaca, una cirugía puede conducir a que se incrementen los niveles de glucosa y se presente como primer debut de una cetoacidosis diabética. Manifestaciones clínicas, ya lo dijimos, poliuria, polidixia, nicturia. En una enuresis de inicio frecuente es el paciente que orina y orina y orina y orina demasiado. Por ahí los franceses hicieron una analogía muy interesante con los pacientes que orinaban y orinaban con mucha frecuencia y vieron que en una de esas orinas se arrimaban las hormigas y en otras orinas no se arrimaban las hormigas. En la orina del paciente que se arrimaban las hormigas, alguien probó esa orina y vio que esa orina era dulce, entonces la llamaron diabetes mellitus. Y en esa orina en la cual no habían hormigas, no había nada, la llamaron diabetes insípida, que se relaciona también con volúmenes altos de orina, pero en la cual no tiene que ver mayormente, no tiene que ver para nada los niveles de glucosa y que se suele dar en los pacientes, por ejemplo, con traumas encefálicos, en los pacientes con cáncer de pulmón, en los pacientes con trastornos cerebrales importantes. Bueno, entonces, en las manifestaciones clínicas puede haber obviamente deshidratación y puede haber una taquicardia, una taquipnea. ¿Por qué puede haber taquipnea? A ver, ¿quién me da explicación de por qué puede haber taquipnea? La hiperglucemia hace que la sangre sea más densa, entonces el corazón tiene que tener más fuerza de contracción para poder que haya mejor circulación. Pero también, ¿por qué más? A ver, hay otra explicación para eso. ¿Cuál puede ser? Si ustedes analizan un poco, hay una serie de mecanismos importantes, como el que estamos frente a una cirrosis metabólica. Hay un mecanismo compensatorio. El mecanismo compensatorio de la cirrosis metabólica es una alcalosis respiratoria. Hay una hiperventilación, y eso es lo que se trata de hacer. ¿Y la taquicardia por qué está representada? ¿Cuál es la explicación de la taquicardia? Hipovolemia, doctor. La hipovolemia. La hipovolemia. Entonces se calcula que obviamente las pérdidas de volumen son altos y esas pérdidas de volumen altos entonces conducen a lo que estamos mencionando. Respiración de Kussmaul. ¿Qué es eso de la respiración de Kussmaul? La respiración de Kussmaul es un patrón respiratorio. Sí. ¿De qué tipo? Es una respiración profunda y lenta. Sí. Y es más bien como, ¿es de origen qué? Neurogénica, pues cuando hay alteraciones en el tallo que controla en el centro respiratorio. Bueno, esa respiración obviamente de Kussmaul es una respiración casi que propia de una respiración acidótica como mecanismo compensatorio, obviamente es de origen central. Lo que se trata de hacer con ellos es tratar de la medida de barrera. Acuérdese que lo que se hace como mecanismo compensatorio es aumentar la frecuencia respiratoria para tratar de barrer CO2. Si ustedes recuerdan la ecuación de Hertzsprung-Hasselbalch, se van a dar cuenta entonces allá qué es lo que ocurre con eso. Tenemos aumento de CO2. Aumentar el CO2 equivale a ir barriendo un hidrogenión. Y aumentar ese CO2 entonces se traduce a que tenga que hiperventilar para ese tipo de cosas. Puede haber náusea, vómito, dolor abdominal. El dolor abdominal es bastante llamativo en esos pacientes. Ese dolor abdominal, pues obviamente muchas veces puede ser confundido con alguna otra patología abdominal, pero realmente en algunos de los casos no lo es, pero no podemos descuidar de ninguna manera y pasarlo desapercibido. No quiero decir entonces que si el paciente tiene dolor abdominal, no le prestemos atención, nuestro dolor abdominal hay que evaluarlo como tal, pero con mucha frecuencia se asocia al dolor abdominal. Les quiero dejar la inquietud, ¿por qué en la cetoacidosis diabética puede haber dolor abdominal? Doctor, es por la hipoxia, entonces normalmente con hipoxia, hemorragias, todo lo que disminuya pues la... Bueno, pues es posible que sí, pero no siempre esa es la explicación, porque el hecho que tenga cetoacidosis diabética no equivale a que tenga hipoxia, no necesariamente. No podemos hacer esa confusión desde ese punto de vista.
Puede haber confusión, mareo, reducción del nivel de conciencia o pérdida de la misma. ¿Qué explicación le damos a la confusión, al mareo y a la reducción del nivel de conciencia? ¿Quién nos explica la razón de esa parte? Pues doctor, pensaría yo que por el mismo estado hiperglicémico, pues el cerebro va disminuyendo la cantidad de agua, entonces por lo mismo pues va alterando el estado de conciencia, además que los electrolitos, pues en este caso ¿Cuáles también electrolitos? Tenemos que tener muy claro, yo se los había dicho. ¿Cuál es el gran parte? el sodio, Está doctor. el sodio. Entonces, la explicación para eso es el aumento en la osmolaridad, los trastornos del sodio. Recuerde que ese aumento de la osmolaridad se traduce en mayor cantidad de agua, en pérdidas de agua. El cerebro entra en como en qué estado estaría el cerebro en ese tipo de situaciones. ¿Cómo estaría el cerebro en un estado de deshidratación? Puesto que está perdiendo gran cantidad de volumen. Solo que el cerebro regula de cierta manera y evita pérdidas excesivas de volumen. El cerebro tiene una serie de osmoles llamados osmoles idiogénicos que contrarrestan esto para que haya una pérdida tan masiva de líquido que genere un trastorno en las células cerebrales. Entonces, responsable de esto, la hiperglicemia, responsable de esto, el sodio. ¿Por qué la situación a veces no es tan severa? Porque hay moles, osmoles denominados osmoles idiogénicos. Bueno, criterios diagnósticos, hiperglicemia mayor de 200 miligramos por decilitro. Acuérdense que yo también puedo dar esto en términos de milimoles por litro, pero miligramo por decilitro no es igual a milimoles por litro. Les dejo también para que ustedes averigüen y consulten cómo se pasa miligramos por decilitro a milimoles por litro. Se los digo para que lo tengan en cuenta. Miligramo por decilitro no es igual a milimoles por litro en el caso de la glicemia. Para el caso del sodio, miligramos por decilitro sí es lo mismo que mil equivalentes por litro para el caso del sodio y del potasio, que es valencia más 1. Entonces, en primer criterio, pH menor de 7,3 o bicarbonato menor de 15. Cetonuria y cetonemia, cetonas en orina y beta-hidroxibutirato. Con lo que hay hasta allí, ¿ustedes creen que uno en Génova puede hacer un diagnóstico de cetoacidosis diabética o definitivamente no? Sí, doctor. ¿Cómo lo pudiese hacer? Sería una toma de glucosa en sangre, gases arteriales y también un parcial de orina que me demuestre si tiene cuerpos cetónicos. Pero tengo para decirle que en Génova no hay máquina de gases arteriales. Hace poquito estuve allá. Bueno, pues Entonces con no la se puede hacer. que me dé cetonas en orina positivas, porque Entonces, entiendo que sí. beta-hidroxibutirato pues sería más sanguíneo. Pero se puede medir, hay tiras para medir cuerpos cetónicos. Hay tiras para eso, tiras en orina que tienen una coloración cuando tienen presencia de cuerpos cetónicos. Pero supongamos que no tienen las tiras, entonces con el parcial de orina y una glucometría, yo sí puedo hacer el diagnóstico de cetoacidosis diabética, más el interrogatorio en la condición del paciente. Estos pacientes, entonces ya se los dije, pueden ser encontrados somnolientos, estupurosos, comatosos, pueden tener cuadros convulsivos, relacionados todos con los trastornos en el sodio y los fenómenos de deshidratación. Entonces, siempre que yo tengo un paciente en una condición de esas, con una pérdida del estado de conciencia, tengo que analizar que no tenga un componente metabólico o un componente vascular importante. El componente metabólico, con una simple glucometría me puedo ayudar, ¿sí? Obviamente en Pijao o en Génova tampoco puedo medir electrolitos, pero el hecho de colocarle una sonda y ver una orina completamente diluida me orienta hacia el diagnóstico. Recuerden que estas son orinas francamente diluidas, bastante, si se me permiten, como agua, pálidas, si me lo permiten con ese término. Total, lo contrario a las orinas muy concentradas, que nos hablan obviamente de una necrosis tubular, pues nos hablan de un compromiso renal importante. Clasificación, entonces hablamos de leve, de moderada a severa. Y para esto sí requiero los gases arteriales para poder medir el pH y para poder medir el bicarbonato. Entonces, entre más bajo esté el bicarbonato, obviamente más acidosis hay, más cuerpos cetónicos hay, mayor base exceso tengo yo en la medida en que el pH está mucho más bajo. Bueno,
Pero entonces esta clasificación es una clasificación gasimétrica. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Está clara la situación o seguimos estando perdidos? O ya no tengo quien me acompañe acá y estoy hablando solo. Sí, aquí Está estamos. claro, doctor. Ah, bueno. No me voy a meter todavía por acá. Aquí para mostrarles el grado de deshidratación, ¿sí? Aquí en los niños porque hacemos más alusión, pero en los adultos también podemos tener una consideración similar. Deshidratación leve, moderada o grave, dependiendo de cómo está la condición clínica. Ese 3 al 5, al 6, al 10% es la cantidad que yo he perdido en líquidos. Recuerden que nosotros normalmente tenemos ¿cuántos litros de agua en nuestro organismo? ¿Cuántos litros de agua tenemos en nuestro organismo? Eso ya lo habíamos discutido previamente. ¿Tenemos alrededor de cuánto? 42 litros, doctor. 42 litros. Recuerde que tenemos nosotros, esos 42 litros están repartidos como cuántos en el EC y cuántos en el LIC. 60% en el compartimento intracelular y 40% en el extracelular. Bueno, entonces ¿eso cómo nos da? Normalmente entonces tenemos alrededor de cuántos litros en el LIC. 28 litros en el LIC. Y tenemos en el LEC 14 litros. Y en el LEC tenemos el líquido intravascular, el líquido intersticial y el líquido que está en diferentes compartimentos. Entonces esas pérdidas de volumen me condicionan a mí, entre más deshidratado esté, más pérdidas de volumen tengo. Ustedes pueden ver entonces, aquí nos hablan de la parte de fontanelas porque nos hablan de niños, pero en los pacientes adultos podemos hacer una situación muy similar, ¿sí? Entonces el paciente que tiene la boca completamente seca, ojo, el que tiene las axilas, acostúmbrense a evaluar las axilas de los pacientes para mirar el grado de deshidratación de los pacientes, ¿sí? El paciente que está somnoliento, la boca está completamente seca, la lengua completamente saburral, ese es un paciente que puede tener una deshidratación entre moderada y grave, ¿sí? Suele tenerse como elementos muy importantes en estos pacientes el compromiso del sensorio. El paciente que tiene un compromiso sensorio que va desde un estado de coma hasta desde un estado de estupor hasta un estado de coma me está indicando mayor compromiso, mayor estado de deshidratación y una mayor pérdida de volumen en esos pacientes. ¿Qué me tiene que poner a pensar a mí? Que tengo que comenzar a trabajar, a recuperar ese volumen. De paso, tengo que decirles que la recuperación de este volumen, para eso utilizamos soluciones electrolíticas. ¿Sí? Las soluciones electrolíticas más utilizadas son el Harman y la solución salina, que daremos cuenta de pronto un poquitico más adelante. Bueno, me voy a devolver por acá. Si me permiten. Me voy a devolver. ¿Esa diapositiva alcanzan a verla? Díganme que sí. Sí, doctor. Eso, sí. Que haya siquiera un vocero para eso. Ustedes aquí ya para mostrarles en la clasificación de lo que se tenía inicialmente. Entonces, glucosa en plasma, aquí habla de 250 que equivalía hasta... me sale. Bueno. Aquí para que ustedes vean que inicialmente 13.9 milimoles por litro equivale a 250 miligramos por decilitro. Mire el pH, 7.25, 7.30. Entonces aquí hablamos de severa cuando está menor de 7.3. Esta es la clasificación aquí, lo que pasaba en el 2009, en el 2013 y en el 2016. El bicarbonato entre 15 y 18, severa menor de 15 y aquí en el 16 no se consideró eso. El anion gap. El anion gap, ¿cuánto es lo normal del anion gap a propósito?
¿Entre cuánto está lo normal del anion gap? ¿Entre cuánto? A ver. Doctor, 12 más menos 5. No, entre 8 y 12 es el anion gap normal. Aquel anion gap obviamente está muy elevado, porque está muy elevado por la presencia de los cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces mire usted acá, listo, anion gap. Aquí tenemos que es positivo los cuerpos cetónicos en orina, positivo los cuerpos cetónicos, y el beta hidroxibutirato, que como le digo, hay tiras para detectar el beta hidroxibutirato. ¿Y cómo está el estado mental? Por aquí para mostrarles entonces la clasificación de los criterios de la ADA y los criterios de la UCA, que tiene que ver con la parte como renal. Bueno, qué pena que me salte. Bueno, ya está, creo que ya la habíamos visto. Bueno, listo. Entonces devolvámonos pues como por acá, a ver. Si tengo por acá otra. Bueno, en fin. Entonces me voy a regresar para donde venía. Bueno, ¿hasta ahí alguna inquietud, punto de vista, alguna cosa, en fin? ¿Está más o menos clara la situación? Bueno, creo que íbamos por acá en los criterios diagnósticos. Listo. Bueno, ya solo los habíamos visto. Clarito eso, moderada. Entonces, ya sí hablemos un poquitico de las metas del tratamiento. Esas metas del tratamiento están fundamentadas en lo siguiente: corregir la deshidratación, corregir y revertir la cetosis, restablecer la glucosa sanguínea y niveles de electrolitos, vigilar las complicaciones potenciales, identificar y tratar los eventos desencadenantes y prevenir futuros episodios. Hay una cosa muy importante acá. ¿Ustedes qué les llama la atención en las metas de tratamiento? ¿Qué no logran ver ustedes ahí en las metas de tratamiento? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Mejor dicho, casi que es pregunta de examen. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Sí, con eso tienen claridad, quedó contento. Ahí está muy clarito para que no se vayan a perder. Doctor, corregir los niveles de glicemia. Eso es lo primero que hay que hacer, corregir los primeros niveles de glicemia. ¿Quién está de acuerdo con ella en que se corrijan primero los niveles de glicemia? Más bien como, bueno, sí, o administrar insulina, no sé, porque pues es Bueno, la eso hormona sería que para está corregir los baja. niveles de glicemia. Aclaro entonces, aclaro. Eso debe quedar perfectamente claro. Lo primero que hay que iniciar es, aquí lo tienen claro, corregir la deshidratación. Entonces un paciente llega a Génova, tiene 450 de glicemia. La idea en el primer manejo no es montarle insulina. La primera etapa del tratamiento es hidratar al paciente. Espero que les quede muy claro. ¿Qué es hidratar? Cogerle 2 venas periféricas y ponerle líquidos a chorro. ¿Qué líquidos? Ponerle solución salina. ¿Cuánto le puedo poner? Le puedo poner en los primeros 15 a 20 minutos hasta 1 litro o 2 litros de solución salina. ¿Queda claro esa situación o no? Una vez yo inicie el proceso de deshidratación, posteriormente sí comienzo a corregir la glicemia con insulina. Pero lo primero es hidratación. ¿Queda claro eso? Primero es corregir la hidratación, no corregir la insulina. Entonces llega a Génova y tiene una glicemia elevada y sospecho de cetoacidosis diabética, entonces le coloco. Ahí ahorita les voy a mostrar cómo son las metas en respecto a volumen, pero primero arranco corrigiendo la deshidratación.
Luego corrijo la acidosis y revierto la cetosis, que vamos a ver. Restablezco la glucosa y niveles de electrolitos. Restablecer la glucosa con insulina. Niveles de electrolitos, puedo colocar una mezcla de solución salina con los diferentes tipos de electrolitos. Vigilo las complicaciones potenciales y le doy manejo. Y tengo que tratar los eventos desencadenantes. Entonces tengo que mirar, este paciente está haciendo una infección urinaria, comienzo a corregir la infección urinaria, terapia antimicrobiana. Que este paciente que está haciendo un infarto agudo de miocardio, comienzo a corregir el infarto agudo de miocardio. Que este paciente obviamente tiene un estrés quirúrgico relacionado con un dolor abdominal por una apendicitis, se comienza a hacer la corrección de esas cosas. Yo espero que eso esté claro. Doctor, una pregunta. Señor. En el caso de que se dé por patologías secundarias, infecciones, infartos, igual el paciente debe tener alguna patología endocrinológica de base o No, sí, puede- claro. Acuérdense no. que lo que está haciendo esto es disparando, mejor dicho, los factores gatillo relacionados con la cetosis diabética son lo que dimos ahorita. Entonces, el grupo de patologías. A ver, para todo existe un sustrato. Es decir, este paciente llega con un sustrato para diabetes. ¿Qué se disparó? ¿Qué se hizo que ese sustrato que estaba allí se disparara? Lo que les acabo de mencionar. El proceso infeccioso, el estrés, el trauma quirúrgico, el infarto, la falla cardíaca, cualquier cosa de esos tipos. Pero él venía ya bajo eso. Es decir, no quiero decir, no, es que usted hizo una cetocidosis diabética porque tiene infección urinaria. No, ya usted iba camino hacia allá. ¿Me hago entender? Ya iba camino hacia allá. Entonces no puedo decir, infección urinaria y por infección urinaria hizo una cetocidosis diabética. No, al contrario. La cetocidosis diabética fue disparada por una infección urinaria que usted ya venía con ese sustrato. Entonces ya con los pacientes hay que iniciar tratamiento. Para que quede muy claro eso y no quedemos tranquilos. No, ya le pasó eso, ya se corrigió. No, esa opción no se puede ver desde ese punto de vista. Entonces, valoración inicial. ¿Cómo? Gracias, doctor. Confirmar el diagnóstico, determinar su severidad, signos vitales. Aquí hablamos de pesar, insisto, porque está más orientada a eso. Pero obviamente, ¿por qué pesar al niño? Para poder establecer la pérdida con relación al peso y establecer el grado de deshidratación. Valorar el estado neurológico. El estado neurológico, ¿cómo se valora? Entonces hay que mirar si el paciente está consciente o no está consciente. Mirar la escala de Glasgow, que me imagino que ahorita tienen ya que conocerla al respecto. Si no se acuerdan de la escala de Glasgow, ponga algo allá al frente, que le diga cómo es la escala de Glasgow, que mirar cómo es el estado de conciencia. Hay que escribir paciente en estado de compromiso del sensorio. Compromiso del sensorio, ¿qué es? Somnoliento, estupuroso, comatoso. Esos son los diferentes estados de conciencia. Hay otra clasificación de estados de conciencia, pero usted lo escribe para saber cómo está ese paciente. El estado neurológico es mirar si el señor está estupuroso, está comatoso, mirar cómo está el estado de las pupilas, que ustedes lo saben. Y obviamente establecer el grado de deshidratación. Monitoreo cardiorrespiratorio, obviamente los signos vitales. Sabe que si encuentra ese paciente hipotenso y taquicárdico, ¿qué le está diciendo uno? ¿Ese paciente en qué está? ¿Qué diagnóstico le pongo si está hipotenso y taquicárdico? Deshidratado. Deshidratado, ¿y eso hace falta a qué? Hipovolemia, doctor. Doctor, Señora, pues le comentamos que de pronto hipovolemia, un choque un choque hipovolémico. hipovolémico, obviamente un choque hipovolémico puede ocurrir con eso, un choque hipovolémico, eso es lo que puede pasar. Entonces, estar frente a un choque hipovolémico, eso es lo que puede suceder. Esa es una cosa importante. Entonces, el ejemplo más típico es el que está en un franco, choque hipovolémico, que eso es lo que puede pasar y por eso está hipotenso y por eso está taquicárdico. Bueno, entonces esa es una primera consideración. Los accesos vasculares para colocar líquidos, la administración de oxígeno y registrar obviamente los líquidos administrados, los líquidos eliminados y
mirar el grado de deshidratación. Pero es importante líquidos administrados, líquidos eliminados y estar pendiente con su estado de conciencia, estar pendiente con los signos vitales. Acá está, ya lo vimos entonces, vamos a mirar valoración inicial, entonces el estado neurológico, obviamente, si ese paciente está en estado de inconsciencia, o volvemos a lo mismo, el ABC, el manejo de la vía aérea, la respiración, la circulación, miramos cómo está la parte de saturación, en qué condición está ese paciente y qué compromiso puede tener. Si ese paciente está con un compromiso severo, con un Glasgow menor de 7/15, entonces el paciente lo que hay que hacer es intubar ese paciente. Eso es lo que hay que hacer con él si tiene un Glasgow menor de 7/15. Bueno, miramos entonces la glucosa, hay que hacer una glucometría o una glicemia horaria, es decir, cada hora hay que mirarla para poder establecer cuál ha sido el descenso de la glucosa, que le repito, no puede ser con descensos completamente abruptos. Y pedimos exámenes de laboratorio, los que ahí aparecen, electrolito sérido, glucosa, PUM, creatinina, calculamos la normalidad, calcio, magnesio, fósforo y hacemos una gasometría venosa. Y obviamente, pues, si nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, pues vamos a estar midiendo permanentemente lo que tiene que ver con la presencia de cuerpos cetónicos y obviamente cultivos si así se considera. El anion gap, ya dijimos, aquí está cómo se calcula el anion gap. Lo importante de ese anion gap es tener en cuenta, naturalmente, en él, si está elevado o no, que por lo general suele estar elevado el anion gap. Recuerde que el anion gap sencillamente son aquellos aniones que no son no medibles, en este caso corresponden a los cuerpos cetónicos. Diagnósticos diferenciales, ahí aparecen de alguna manera, pero no se pueden descuidar. Se me olvidaba decirles que las neumonías pueden ser una causa importante en un momento determinado de descompensación de esos pacientes. Reemplazo de líquidos, objetivos, restaurar el volumen circulante, reemplazar el sodio, el déficit de agua, mejorar la filtración glomerular y mejorar el aclaramiento de la glucosa y las cetonas. Esos son objetivos fundamentales. A eso le apunta el reemplazo de líquidos. La reposición de líquidos por sí sola puede disminuir la glucosa sérica hasta en un 23% mediante el incremento de la perfusión renal y la pérdida de glucosa en orina. Cuando yo le coloco al paciente un volumen alto de líquidos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Disminuyendo la concentración de glucosa. ¿Cómo estoy disminuyendo? Porque estoy haciendo que la glucosa esté mucho más diluida y tenga obviamente menos concentración y se baja la osmolaridad sérica, que queda claro. Eso es lo mismo que cuando usted está tomando, por ejemplo, un jugo y le quedó con mucho azúcar, que hace usted, le echa agua, lo diluye y así le baja la concentración. Igualito opera acá. Miren los objetivos del reemplazo de líquidos tan importantes. Aquí está, entonces, usar solución salina al 0,9%. La ADA recomienda de entre 1000 a 1500 normales de solución salina durante la primera hora. O sea, al paciente le coloca 1 litro o 1,5 litros de solución salina en la primera hora. Y después, obviamente, usted lo va titulando para continuar en promedio con líquidos entre 250 a 500 mililitros por hora. Una vez usted mida los electrolitos, va a ver si el sodio está elevado, entonces se pasa a solución salina al medio. ¿Por qué puede estar elevado el sodio en una cetoacidosis diabética? ¿Por qué puede estar elevado? Doctor, pero antes del tratamiento, como tal en la patología. No, en la patología. Pues me imagino por lo que la glucosa y el sodio tienen afinidad, usualmente ellos entran juntos a la membrana celular, entonces pues saldrían juntos, entonces me imagino que por eso podría estar elevado el sodio. Pero hay otra condición muy importante. Me van entonces a consultar cuál es la razón por la cual en un momento determinado la osmolaridad sérica se incrementa. Ya dijimos que se incrementa por la glucosa, pero ¿por qué más se incrementa la osmolaridad sérica? ¿Y por qué a veces se hace uso de colocar solución salina al 0,45, o sea, solución salina al medio? Para que por favor me averigüen eso. Bueno, eso respecto al volumen de líquidos, entonces va quedando claro
1000 a 1500 en la primera hora. Después de 250 a 500 y vamos evaluando cómo es el volumen de orina. Y cuando midamos electrolitos, podemos colocar solución salina al medio, o sea, al 0,45. Aquí tenemos la reposición de señor. De pronto el aumento del sodio se debe a la diuresis osmótica, a la disminución pues del líquido. Sí, Porque lo que más se pierde gran cantidad de agua. Y esa gran cantidad de agua hace que incremente de manera relativa la concentración de sodio. Eso es lo que suele suceder. Entonces, tenemos una falsa hipernatremia, porque tenemos más sodio en menos cantidad de agua, porque se pierde sodio y se pierde agua, pero se pierde más cantidad de agua que de sodio, y por eso puede explicarse la hipernatremia. Bueno, aquí está entonces, obviamente, lo que tiene que ver con la parte de los electrolitos, específicamente el potasio. Recuerden que se pierde sodio y se pierde potasio, ¿sí? Y acuérdense ustedes también que hay una cosa muy importante, y es que cuando utilizamos la insulina entra potasio a la célula, de suerte que podemos tener hipocalemia por dos razones. Por obviamente la insulina que recibe para el manejo y por las pérdidas de potasio relacionadas con ¿qué? Relacionadas con la misma acidosis. Recuerden que la acidosis, ¿qué pasa? Entra hidrogenión a la célula para antagonizar y sale potasio. Y ese potasio elevado estimula la aldosterona, hace que se pierda más potasio. Entonces, en esos pacientes podemos tener, obviamente, una hipocalemia. Hay una serie de reglas importantes para reponer el potasio. No se puede reponer mayor de 40 milequivalentes por litro. Eso es la cantidad de potasio que se puede colocar allí. Hay que tener mucho cuidado. Alguien tiene el micrófono para allá. Qué pena, doctor, ¿podría volver a repetir esa parte? ¿De cuál parte? Apágalo porque se hace eco. Lo del potasio. El potasio, entonces hay que reponer el potasio. Ya dijimos cuál es la razón. ¿Cuánto se repone de potasio? Aquí la ADA dice que se repone de 20 a 30 milimoles o de 20 a 30 milequivalentes de potasio, se colocan en infusión cuando el potasio esté por debajo de 5.2 milimoles. Cuando el potasio desciende, yo puedo colocar máximo 40 milimoles, o sea, 40 milequivalentes por litro. Yo no puedo pasar más de 40 milequivalentes por litro de potasio por una vena periférica. Yo puedo colocarle por una vena periférica máximo unos 4 a 5 milequivalentes por litro por hora, por vena periférica, por hora, para que quede claro eso. ¿Cómo me doy cuenta qué potasio coloco? Pues tengo que medir el potasio. Sin medir potasio no puedo hacer reposición de potasio. Hay una cosa que llaman las reglas de oro del potasio. Una regla de oro del potasio son no más de 40 milequivalentes por litro. 2, que el paciente haya tenido diuresis. Y que no puedo colocar más de 4, entre 4 y 5 milequivalentes por litro por hora por vena periférica. Si requiero colocar potasio de dosis más alta, requiero colocarlo por un catéter de presión venosa central. Listo. Nos vamos ahorita para la insulina, vean, la infusión de insulina. Esa infusión de insulina es importantísimo. Entonces, ¿con cuánto se inicia? Se inicia inicialmente con una dosis de 0.14 unidades por kilogramo por hora. Con esa dosis de insulina se inicia. O sea, si el paciente pesa 70 kilos, ¿cuántas unidades de insulina comienzo? ¿Con cuántas unidades de insulina? Si yo le voy a colocar a razones de 0.1 unidad por kilogramo por hora, yo le puedo colocar, como ahí aparece inicialmente, un bolo de 0.14 unidades. 0.14 unidades, ¿a cuántas unidades me equivale? De insulina cristalina. Doctor, en un paciente de 70 kilos sería 9.8 unidades. Ah, bueno, me calculo bien. Le puedo colocar entonces un bolo de unas 10 unidades, oígase bien, 10 unidades de insulina. Pero que quede claro, las pongo después de que haya hecho la hidratación respectiva. Clarísimo, ¿no? Esto no es lo primero que hay que hacer. Y luego sigo a 0.1 unidad por kilogramo por hora y voy midiendo los niveles de glucosa. Y dependiendo de los niveles de glucosa, pues yo voy disminuyendo. En otras palabras, le coloco un bolo de 10 unidades.
Estoy hablando de un paciente de 70 kilos y pesa 80 kilos, le tengo que colocar más de 10 unidades. Y luego comienzo a titularla con 7 unidades de insulina por hora, insulina cristalina. Y voy obviamente incrementando o disminuyendo dependiendo de la concentración sérica que yo tenga de insulina en esos pacientes. Eso es muy importante. Hay otro detalle y es el siguiente. Oígase bien lo que estoy diciendo, cuando los niveles de glicemia estén por debajo de 200 miligramos por decilitro, oígase bien, cuando los niveles de glucosa estén por debajo de 200 miligramos por decilitro, yo requiero adicionarle a la infusión de insulina, colocarle ¿qué? Destroza en agua destilada. Más o menos alrededor de unos 20 a 30 mililitros por hora de destroza en agua destilada al 20%, perdón, al 10%. Cuando la glucosa yo la tenga, ¿qué? Por debajo de ¿cuánto? Por debajo de 200 miligramos por decilitro, entonces yo le comienzo a colocar al paciente glucosa, ahí aparece entre 8 y 11 milimoles por litro o entre 150 a 200 miligramos por decilitro, hasta que se resuelva el estado de hipoglicemia. En este entendido de quedar muy claro, a pesar de que el paciente tenga insulina, yo le estoy colocando destroza, porque lo que quiero evitar es que entre en un estado de hipoglicemia. ¿Cuándo le adiciono destroza a la mezcla? Cuando tengo una glucosa sanguínea por debajo de 200 miligramos por decilitro. ¿Queda claro eso? Entonces, no se haga raro de ninguna manera que yo tenga el paciente con una infusión de insulina y lo tenga con una infusión de destroza. Se supone que la infusión de insulina debe estar mucho más baja porque está bajando los niveles de glicemia. Espero que eso quede perfectamente claro. Yo les voy a mandar un artículo donde está esto referido para que ustedes los tengan allí y lo puedan revisar pues como con más detalle. Acá está, es el mismo, ya es como la continuación de lo anterior que les estaba pues mostrando a ustedes. Bueno, entonces, clarito eso aparte. Ahora la pregunta es, ¿cuánto debo descender normalmente los niveles de glucosa en la primera hora? Les voy a dejar la inquietud para que consulten. ¿A cuánto lo debo disminuir normalmente los niveles de glucosa en la primera hora? Porque no puedo hacer un descenso abrupto en los niveles de glucosa de manera muy temprana porque tengo un riesgo de precipitar un edema cerebral. Entonces les voy a dejar sencillamente esa pregunta para que ustedes la consulten y la averigüen con relación a eso. ¿Cuánto lo puedo bajar? ¿En qué porcentaje yo puedo bajar esos niveles de glicemia? Bueno, acá está, evaluación completa. Bueno, no vamos a meternos acá. Solución salina. Aquí está la parte del manejo de los líquidos, mantenimiento. Aquí entonces tengo que tener en cuenta lo que está pasando en el paciente en las primeras horas y obviamente lo que tengo que tener en cuenta, como aquí aparece, añadir solución de glucosa al 5% o al 2% al llegar a la glucosa entre 250 a 300 miligramos por decilitro. Cuando tengo una glicemia en esto, yo abro un goto de destroza al 5 o al 10%. Generalmente hablemos al 10%. Lo hablo de manera simultánea. Entonces, yo puedo estar colocando una destroza al 10%, perdón, a 30 cc por hora o a 50 cc por hora, teniendo en cuenta, obviamente, ese descenso de la glucosa. Bueno, reemplazo de líquidos, aquí está, ya vimos toda esta parte, de acuerdo a los déficits, en fin, no nos vamos a meter acá con esta parte. Hay una interesante situación, esto es con los niños, que es utilizar, obviamente, diferentes tipos de cálculos para tratar de hacer como la infusión y más o menos tratar como de mirar eso, dependiendo del peso que tenga el niño y dependiendo de la superficie corporal, pero yo no voy a meterme pues como acá mucho en esto. Aquí está una tabla que le dice uno cuánto le puede colocar el mantenimiento, que no creo que sea muy importante para nosotros. Y sí quiero como detenerme de pronto en esta consideración, y es la siguiente. Ha habido una duda respecto a lo que tiene que ver básicamente con la colocación de bicarbonato.
La colocación de bicarbonato en los pacientes con cetoacidosis diabética ha sido muy controvertida. Esa controversia que se suele dar, algunos consideran que puede perpetuar mucho más una situación relacionada con la diabetes. Entonces, en muchos casos se van a dar cuenta ustedes que de alguna manera no se considera hacer reemplazo de bicarbonato. Para otros, el reemplazo de bicarbonato está establecido cuando tengo un pH menor de 7 y un bicarbonato menor de 10. Para algunos son las consideraciones únicas para poderle dar una infusión de bicarbonato al paciente. pH menor de 7 y bicarbonato menor de 10. ¿Cómo se calcula el bicarbonato que yo voy a infundir? Hay una expresión matemática que me permite calcular lo que es el bicarbonato ideal menos el bicarbonato del paciente por peso por 0.6. Bicarbonato ideal 12 menos el bicarbonato del paciente por peso por 0.6. Ahí me da la cantidad de bicarbonato que yo voy a colocar. Normalmente nosotros colocamos esa infusión de bicarbonato para pasar en 4 o en 6 horas. Esa infusión de bicarbonato hay que colocarla en solución salina al medio, porque si ese bicarbonato lo diluyo en solución salina, me queda una solución muy osmolar. Entonces, importante tener en cuenta cuándo suministrar bicarbonato en esos pacientes, pero por lo general, esa infusión de bicarbonato se hace en las unidades de cuidado intensivo. Esa infusión de bicarbonato no se hace, obviamente, en el servicio de urgencias ni en el servicio de hospitalización. Básicamente se manejan líquidos, se maneja infusión la reposición de electrolitos y la infusión de insulina. Ese es como el tratamiento grande que hay con relación a eso. Acá está, no nos vamos a meter mucho con esa parte. Este sistema de doble bolsa es un sistema de reciente aparición en la cual, sobre todo en los niños, se ha ido utilizando y ha dado muy buenos resultados. Se tiene una bolsa A con solución salina de 1000, potasio de 20 milequivalentes y fosfato de 20 milequivalentes por litro. Y una bolsa B con solución de glucosa al 50%, 200 mililitros, una con solución salina al 0,9%, 800, potasio 20. Estas dos bolsas, vamos a ver ahorita, se han venido utilizando. Esa es una situación bastante interesante. Han habido buenos estudios en los cuales se ha venido observando una reposición adecuada de líquidos en estos pacientes. Esto es más sobre todo para uso en el servicio de pediatría y para el manejo en los servicios de urgencias. Esto tiene una serie de estudios muy interesantes, se comenzó a hacer en México y con muy buenos resultados para la reposición de líquidos, pero sobre todo en el caso sobre todo en el caso de los niños. Bueno, aquí está, entonces este es el estudio que habla del manejo de acidosis diabética con sistema de doble bolsa. Aquí tenemos, ya dijimos la concentración y aquí tenemos esto y lo ponemos en Y y se lo pasamos al paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar nosotros? Obviamente, dependiendo de cómo están los niveles de glucosa, para poder regular esto. Y de acuerdo a esta infusión, nosotros dosificamos este fluido que le llega al paciente, dependiendo, obviamente, de la concentración que tengamos nosotros de glucosa. Si la tengo, mire, si la tengo en menor de 100, se descontinúa eso. Si la tengo 149, 100, la bolsa A la cierro y hablo de la bolsa B y la coloco a 100. Y aquí nos da la relación con la parte de la destroza. Este ejercicio es interesante como para que lo revisen de alguna manera. Aquí está la parte relacionada con esos pacientes. Aquí sobre todo en los niños, que es donde les trato como de mostrar un poco más. Bueno, vamos ya aquí a esta parte, pues creo que el sodio, hablamos de una hiponatremia inicialmente dilucional, entonces hay que tener en cuenta obviamente en el suministro de los líquidos. Recuerden que entre más líquido suministro, dependiendo si yo suministro soluciones con alta cantidad de sodio, la tendencia es que en un momento determinado tengo una hipernatremia porque estoy suministrando un sodio para hacer la reposición adecuada, y por eso es importante medir los niveles de sodio. Cuando los niveles de sodio superan el rango normal de 145 milivalentes por litro o 148, entonces yo me paso a soluciones al 0,45, o sea, soluciones al medio.
para evitar la acidosis hiperclorémica y para evitar, obviamente, que se me genere una hipernatremia. Acá está. Hipocalemia. Estos son los hallazgos en el electrocardiograma cuando tengo un potasio elevado. Cuando están normocalémicos, entonces después de coloco volumen le puedo poner 40 milimoles por litro. El fósforo también se me olvidaba, hay que reemplazarlo también. Bueno, esto ya es una tabla para acá. Esto es una cosa que ojalá pues ustedes algún día la puedan como revisar. Esto es la parte de la insulina, aquí está. Esto que estamos viendo acá, mire, como colocamos nosotros inicialmente, acá hablamos en los niños de 0,05, en los adultos de 0,1 unidad por kilogramo por hora, en mayores de 5 años o con extrema sensibilidad. Aquí vamos a colocar en bomba de infusión, bueno, en fin, de no haber una vía intravenosa administrar. Mira, esta es una cosa interesante. Cuando yo no tengo la posibilidad, no tengo una vía intravenosa para suministrar insulina en la infusión, lo puedo hacer a través de una insulina que la puedo colocar, aquí aparece subcutáneo o intramuscular. Eso, así puedo suministrar la insulina. Estoy hablando de la insulina cristalina. No estoy hablando de la insulina de la NPH, no estoy hablando de glargina, no estoy hablando de glulicina, para que quede claro eso. Eso, muchachos, tienen que irlo refiriendo muy bien en la parte farmacológica, que ustedes sepan qué es glargina, qué es glulicina, qué es insulina cristalina y cómo es la vida media de cada una de ellas. Espero que ese ejercicio lo hayan resuelto. Aquí está entonces qué hacer con hiperglicemia en urgencias. Este cuadrito es muy interesante. Acá está, diabético conocido, cetonuria negativo, ajuste de dosis de insulina, según glucosuria, si es cetonuria positivo, gases venosos, miro el pH, miro el bicarbonato. Bueno, y inicio manejo. Ahora ya el paciente que ya yo le inicio el manejo, pues obviamente ya lo controlo y obviamente comienzo a hacer su manejo de la diabetes. Ya tengo que pensar, bueno, ¿se va a ir con insulina o se va a ir con hipoglicemia antes o qué? Resolución, entonces acá está. Obviamente. Entonces yo lo que busco es que los cuerpos cetónicos estén por debajo de milimoles por litro, bicarbonato mayor de 15, pH venoso mayor de 3 y glucosa menor de 200. Ahí estoy diciendo, he resuelto la cetocidosis diabética cuando tengo esos criterios que están allí plenamente establecidos. Y la transición a la insulina, pues yo creo que no la vamos a mirar acá más adelante. Estas son las complicaciones de la cetosis diabética. Mire, edema cerebral, hipoglicemia, hipocalemia, hipercalemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia y trombosis del sistema nervioso central. Trombosis venosa, neumonía por aspiración. Estos son como factores desencadenantes. Pancreatitis, sepsis, insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda puede ser una complicación de la cetosis diabética. El edema cerebral es quizás la más frecuente de esas complicaciones, mortalidad del 21 al 24% y se caracteriza por alteraciones en el estado mental. ¿A qué se debe? A un fenómeno relacionado con una corrección demasiado rápida. ¿Por qué se presenta el edema cerebral? ¿Cuál sería la explicación del edema cerebral? Cambios bruscos de osmolaridad. Cuando yo tengo una osmolaridad por glucosa elevada y la bajo de manera abrupta, el agua se va a pasar desde el líquido intravascular hacia el líquido intracelular. Cuando tengo descensos abruptos de la glucosa, condiciono edema cerebral. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo de manera abrupta la osmolaridad. El gran problema del edema cerebral se llama osmolaridad. La corrección busca la osmolaridad, trae como consecuencia el edema cerebral, que es líquido dentro de las células, dentro de las neuronas, allá a nivel cerebral. Acá están los criterios para hablar de edema cerebral. Acá está, respuesta verbal o motora normal, posturas de decorticación o de cerebración, parálisis de los nervios craneales. Criterios mayores, estado mental alterado. Criterios menores, vómito, cefalea, letargia. Eso me hace a mí pensar, un criterio diagnóstico, dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, una sensibilidad del 92% para hablar de edema cerebral. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Acá está cómo se maneja la parte pues, de educación a los pacientes, conclusiones, terapia individualizada, vigilancia estrecha del paciente para evitar obviamente las complicaciones y educación y prevención. Listo, muchachos. Tengo otra cosa allí pendiente, entonces ahí está. Si tienen alguna duda, miramos, si quiere volvamos a revisar algunos conceptos, me dicen, estoy atento. Los escucho.
No, doctor, muchas gracias. Pues yo espero que vayan dándole alguna claridad. Es el tema demasiado amplio, hay muchas cosas para decir. Yo les voy a mandar, por si quieren, al correo para que me escriba Juan Felipe, le voy a mandar unos 2 artículos actualizados de cetoacidosis diabética para que las revisen, para que las miren y donde están parte algunas de las cosas que he mencionado acá. Si les parece, pues. Aunque Listo. yo creo que ustedes no lo miran, pero bueno. Listo, entonces ahí quedamos ya. Bueno, jóvenes, que pasen una muy buena tarde. Muy amable por escucharme. Gracias, doctor. Buena tarde. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego. De